Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Esta semana lo que quiero contarte es cómo usar la queja a tu favor. Sé que puede parecer un poco controvertido porque la queja es, por definición, muy tóxica. De hecho, cuando estamos con alguien que se está quejando constantemente, es como que toda la energía baja y nos da mucha pereza, incluso cuando somos nosotras o nosotros los que estamos permanentemente quejándonos, pues es como que todo pesa mucho. Yo me atrevería a decir que es lo que es radicalmente opuesto a la gratitud, ¿no? Cuando estamos en gratitud honramos nuestro presente, honramos lo que hay, damos las gracias por las cosas que aparecen en nuestra vida. En cambio, cuando estamos en queja es totalmente lo opuesto, ¿no? Es el desechar y repudiar todo aquello que está en nuestra vida porque todo nos parece mal, ¿no? Y, y bueno, parece que no pudiera haber algo positivo dentro de la queja, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que todos los estados por los que transitamos los seres humanos tienen su razón de ser, nos dan información muy útil sobre lo que está sucediendo en nuestro interior y quería un poco hablar sobre ello porque la queja es algo que está muy en el día a día y verlo desde una perspectiva del autoconocimiento puede ayudarnos a abrir nuevos caminos hacia nuestro interior. Creo que lo primero y lo más importante es que quede muy claro que todo aquello que decimos, que no decimos, que hacemos o que no hacemos, las personas con las que nos relacionamos, las decisiones que tomamos sobre las distintas áreas de nuestra vida, todo habla sobre nosotros. Porque vivimos el mundo no como es, sino como somos y constantemente estamos interactuando con la realidad en base a nuestro propio sistema de creencias, ¿no? ¿Qué sucede? Que este sistema de creencias, estos valores, estas emociones, pues muchas veces, de hecho, en un gran porcentaje es de tipo inconsciente. Y probablemente no nos estamos dando cuenta de que lo estamos proyectando nosotras, de que el origen somos nosotras, y lo vemos todo reflejado en el exterior. Pero realmente, cuando yo me estoy quejando sobre algo, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el exterior, sino que está hablando principalmente sobre lo que me pasa a mí de la piel hacia adentro, ¿no? Porque si no, ante un mismo hecho, todos reaccionaríamos exactamente igual, cuando lo cierto es que hay personas que reaccionan de una forma, hay personas que reaccionan de otra. ¿Por qué? Porque la realidad es neutra y lo que lo cambia es el filtro bajo el que miramos, ¿no? Las gafas que utilizamos para ver esa realidad. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cuando nos estamos quejando de una persona, de una situación o de lo que sea, no nos estamos quejando sobre el otro. Nos estamos quejando o estamos poniendo en evidencia algo dentro de nosotras que no acaba de gustarnos mucho. Una parte del inconsciente que se está manifestando en el exterior es algo que no estamos reconociendo dentro de nosotros. Esto es mucho más complejo que el hecho de, claro, si yo veo que hay alguien que es un arrogante, esto quiere decir que yo también soy arrogante y no lo veo en mí. No siempre es algo tan fácil, ¿no? De lo que veo en el otro está en mí, sino que a veces hay como una serie de recovecos que tocan muchas veces con heridas principales que tenemos los seres humanos y... así que lo digo porque con el tema de la ley del espejo, que por cierto hay un podcast en el que hablé largo y tendido sobre el tema, pues a veces se tiende como a simplificar mucho, ¿no? Y bueno, no es tan así. La psique humana es muy compleja, por lo tanto este reflejo también es mucho más complejo de lo que en apariencia podría suceder. Pero lo que está claro es que lo que sucede fuera habla sobre mí de una forma o de otra. Así que cuando estamos en queja, y lo digo como persona que ha sido muy quejica, mucho, antes de mi proceso de despertar, en mi propia crisis personal, estaba todo el día quejándome, todo era un asco, la vida era un sitio horrible en el que vivir, no me gustaba nada mi realidad y lo manifestaba constantemente. Siempre había algo que estaba mal, ¿no? Todo mal. Y, y bueno, en el proceso, en mi propio proceso de despertar, transitando la propia crisis, lo que me di cuenta es que lo que no estaba bien era, pues era yo y cómo yo me sentía en mi mundo. Por lo tanto, cuando hay mucha queja, es
ese espacio de insatisfacción. Es cuando estamos en esa famosísima zona de confort que de alguna forma, pues, bueno, estamos en confort, pero nos aprieta que no veas. Por lo tanto, es un confort relativo. Y como nos aprieta, pero estamos en confort y hay como lucha interna, lo que hacemos es quejarnos. Con un poco la sensación de que la queja va a hacer que las cosas cambien, cuando realmente no es así, porque el hecho de que te quejes no va a hacer que nada cambie. Necesitamos esta acción consciente de la que hablaba justamente la semana pasada, ¿no? Pero bueno, la queja es un indicador muy potente de que las cosas no me gustan, de que así no quiero estar, etcétera, etcétera. Y precisamente también habla mucho de autoexigencia, de perfeccionismo, de una idea muy rígida de cómo tienen que ser las cosas y, en definitiva, de ser muy poco flexible ante la realidad que se va presentando en el exterior. Así que una forma de usar la queja a tu favor es, en vez de estar en piloto automático quejándome constantemente sobre lo poco que me gustan las cosas, lo mal que está hecho todo, etcétera, etcétera, yo te recomiendo que te pares, te sientes un ratito contigo, que respires profundamente, que observes cuál es el origen de este malestar, qué es realmente lo que no te gusta, qué es lo que necesita ser cambiado para tú estar en paz. Y tal vez te des cuenta, probablemente te des cuenta, de que hay muchísima autoexigencia, muchísima perfección. Y cuando llegues a este punto, entonces el camino es que te preguntes, que empieces a darte cuenta qué es lo que pasaría si las cosas las hicieras mal, qué es lo que no te permites experimentar o lo que te da mucho miedo de experimentar. Porque probablemente vayas a descubrir un enorme miedo al rechazo, al abandono, a que el otro piense de mí algo que no sé qué, ¿no? Es el no ser aceptado socialmente. Y en este no ser aceptado socialmente yo me voy encajando en unos patrones, en una cárcel de oro que socialmente está aceptada, al menos eso me parece a mí, lo valido yo así, tal vez en mi propio sistema familiar, tal vez en mis propias amistades, pero realmente esto me hace sentir como muy encogida. Y en este sentirme encogido interiormente, lo que hago es manifestar mi necesidad de salir. Lo que pasa, claro, lo manifiesto hacia afuera cuando la guerra se está produciendo hacia adentro, ¿no? Así que la queja es un grandísimo indicador previo a una crisis, entendiendo crisis no como algo que tenga que producir necesariamente un espacio de sufrimiento, pero sí que es verdad que cuando hay un momento de crisis hay como una ruptura y por lo tanto hay cierto grado de incomodidad, de dolor, que forma parte de la vida. El placer y el dolor están entretejidos en este mundo y que es un indicador del cambio, es un indicador de, oye, vamos a empezar a abrirnos a nuevas posibilidades. Así que esta es la recomendación. Siéntate, observa cuál es el origen de esta queja y, como te decía la semana pasada, empieza a dinamizar acciones hacia el cambio. No te quedes en el plano del pensamiento y pasa a la acción. Y hasta aquí el podcast de hoy, el vídeo de hoy. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, recuerda que puedes pasarte por themindfulroom.com, calmamental.com, albaferrete.com. Las tres webs van al mismo sitio. Y será un enorme placer si puedes compartir, comentar, puntuar el podcast de hoy o el programa. Y si me estás viendo desde YouTube o desde Spotify, dale al seguir y de esta forma pues estarás enterada cada vez que salgan nuevos episodios. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta el próximo podcast. Un besito.